estamos viendo las acciones que ha tomado el Ministerio de Educación, que ha emitido la Orden Departamental 63-2025, que crea un nuevo protocolo obligatorio para salidas pedagógicas. Esto luego de la muerte de Estefora. Esta orden fue firmada por el ministro Luis Miguel de Camps el 4 de diciembre, hace apenas unos días. Y este protocolo lo que hace es que exige una solicitud con 25 días de anticipación, presencia mínima de un adulto por cada 15 estudiantes, 8 para menores de 9 años. Asumo que es 8 adultos para menores de 9 años y la participación de al menos 2 integrantes de la ABMAE como veedores. ABMAE es la Asociación de Madres, Maestros y Tutores de las Escuelas Públicas. Gracias por esa información, Freddy. La Regional de Educación 08 estableció que el colegio no tenía permisos para la excursión donde la niña Estefora perdió la vida. Y se dice también que la Orden Departamental 09-2009 ya prohibía paseos a playas, ríos, lagos o balnearios, y eso es correcto. Esto me parece que donde ellos fueron no aplica, porque era, tengo entendido, como una finca con una piscina. Sí, exacto. Tal vez, no sé si cae dentro. No estaba identificado como un balneario. Exacto, no está identificado como un balneario como tal. Ahí habría que agregar, tampoco hacer paseos escolares donde hay piscina, no hay necesidad. Un paseo escolar debe ser un paseo que le sume al niño a nivel cultural, a nivel educativo, a nivel histórico, para que aprendan algo, para que vean algo con sus propios ojos, visiten un lugar emblemático y aprendan. Pero en una piscina ese niño no está aprendiendo nada. Déjele la piscina a los padres para los cumpleaños, para las actividades personales y de la familia. Pero un colegio ni una escuela pública no tiene que estar haciendo ningún tipo de paseos. Someter ese riesgo. Demasiado riesgo, o sea, no hay necesidad y eso debería estar completamente prohibido, ya que parece que hay colegios que todavía no tienen 2 dedos de frente para discernir entre lo que es prudente y lo que no lo es, porque un colegio o un director de un colegio que tenga 2 dedos de frente no permite un paseo escolar con muchachos de 10, 11, 12 años, dizque en un espacio donde lo que hay es una piscina. Además, esta nueva orden de la que estamos hablando, pues también ratifica esta prohibición. Yo diría que, como dije, debería incluir también el tema de las piscinas, pero la orden añade detalles específicos, como por ejemplo, deben tener un botiquín de primeros auxilios por autobús, o sea, si van a usar más de uno, deben tener más de un botiquín, constancia de seguridad vehicular, actividades evaluables y aprobación escrita del distrito en un máximo de 5 días laborables. El protocolo, por otro lado, no prevé sanciones administrativas claras para los centros cuyas faltas no constituyan una violación directa a la ley, pero que sí ponga en riesgo a menores de edad. Y esta orden tampoco especifica el momento de comunicación a los padres en caso de incidente durante una excursión, que también eso es una parte muy importante. Dice que en casos de riesgo a la vida, el protocolo indica actuar de inmediato o cuando se controle la situación. O sea, queda como un poquito ambigua esa parte y no deja claridad en cuál es el procedimiento adecuado. Y pues ahí vemos también lo que ha dicho el presidente Luis Abinader a propósito de los comentarios en diferentes medios de comunicación sobre el tema de si la muerte de esta niña ha tenido algo que ver con un tema de racismo o de bullying provocado por un racismo entre sus compañeros. Yo he sido una de las que ha tratado de no tapar el sol con un dedo y mencionar que probablemente, a mi parecer, a mi entender, esta niña sí podía estar siendo víctima de bullying por sus compañeros y ese bullying probablemente tenía mucho que ver con su procedencia, con su nacionalidad, con su color de piel, con sus rasgos físicos y su forma de hablar. Sí, claro, su forma de hablar, porque como el español no era su lengua materna, pues hablaba con un acento, como cualquier persona que está hablando otro idioma
que no es su lengua materna, como dije. El presidente a esto, pues, ha dicho que la República Dominicana no es un país racista y dijo que la población es mestiza en más de un 85%. Me río porque el presidente da esta información de que nosotros somos un país mestizo en más de un 85%, como si la gente desconociera nuestra historia. Sabemos que nosotros los dominicanos tenemos una mezcla particular o peculiar de África, de España, de Francia. Árabe también. Y nosotros no somos una raza pura de ninguna manera. ¿El presidente viene de por ahí? De donde viene el presidente, como por ejemplo. Nosotros como dominicanos no somos puros, somos precisamente lo opuesto, una mezcla. Sin embargo, yo no conozco un país donde mucho más del 50% de su población somos personas de color, pero nosotros mismos somos los primeros que rechazamos a las personas de color. Mire, usted no ha visto en casas, yo conozco familias que el papá y mamá son de color, del color que usted quiera, marrón, negro, trigueño, amarillo, indio, como usted le quiera llamar, y tienen hijos. Una hija, por ejemplo, y le dicen a la hija que no se busque un hombre moreno. O la hija se enamora de un muchachito indiecito o moreno y le dicen que no, que es feo, que se busque un blanco. Entonces, por ahí empieza el asunto, desde la casa. Cuando un niño empieza a absorber lo que los padres le dicen, llega al colegio, ve una niña que es diferente, que se parece a lo que en su entorno se rechaza y empieza a rechazarla. Yo no tengo la fuente oficial, yo no tengo un papel que me certifique a mí que esa niña estaba siendo víctima de bullying por sus compañeros por un tema de su procedencia, su nacionalidad o sus rasgos físicos, pero para mí este caso apunta por completo a esto. El presidente, repito, dijo que más de un 85% somos mestizos, pero el dominicano parece que no lo sabe o no le interesa saberlo, porque aquí nada más queremos saber de los blancos. Por la misma razón que aquí se ataca tanto a los haitianos y a los venezolanos, nadie dice nada. A ningún dominicano aparentemente le molesta la presencia de venezolanos en la República Dominicana, porque son blancos y pelo bueno. A nadie eso le pesa ni le molesta. Ahora, si son haitianos, sí. Necesariamente. Ahora, no estoy, con ese comentario no estoy tampoco negando la realidad de la relación como países que hay entre la República Dominicana y Haití. Yo sé que es una situación incómoda, que hay muchos roces y que hay un tema geográfico de que estamos al lado y que nuestras culturas son diferentes, empezando por el tema del idioma. Eso lo sé. ¿Qué cultura se parece más, la haitiana o la venezolana al dominicano? Yo no te estoy, no estoy entrando en debate, ni estoy tampoco negando que en Haití hay vudú, que en Haití hay otra religión, que en Haití hay otro idioma. No estoy negando eso. Lo que sí te puedo decir es que aquí nadie se anda quejando de los venezolanos, a pesar de que hay cientos de miles ya en la República Dominicana. Pero nadie dice nada. Pero las venezolanas no le hacen daño a nadie. Como gente como Freddy, usted ve, por comentarios como eso, es que aquí nadie dice nada de los venezolanos, pero de los haitianos sí. Volviendo al caso de esta niña que de verdad ha tocado a la República Dominicana, esto va a seguir para largo. O sea, vamos a seguir actualizando al respecto. Y veremos en qué va a parar este caso, cuáles serán las consecuencias. Y me gustaría, hago esa petición ya para pasar con ustedes, que se defina mucho mejor esto que ha firmado Luis Miguel de Camps, un llamado especial para él, que agregue a eso de playas, ríos, balnearios, que agregue la prohibición de excursiones escolares que incluyan piscina, nada que tenga agua, ni un jacuzzi, nada. 1. Y número 2, el tema de esclarecer cuáles serán las consecuencias para las escuelas y colegios que violen esta orden que ya Luis Miguel de Camps firmó. Decía una canción que popularizó Johnny Ventura,
Había una vez en mi pueblo un matrimonio, rubio como la mantequilla, El negrito es el único y tuyo. el noveno salió negrito. Capullo, sorullo, el negrito es el único tuyo. El tema del bullying, que en Norteamérica, en Estados Unidos, que es la nación que hizo la bandera de la cultura anti-bullying, porque en Estados Unidos se hace mucho bullying y ya eso a nivel legislativo, a nivel de leyes, eso está prohibido y vetado y castigado y penado allá. El bullying en las escuelas. Pero si ustedes se fijan, hay comediantes que son más de avanzados, que piensan fuera de la caja, que dicen que el bullying en sus años, los que crecieron en los 70 o 80 en Estados Unidos, dicen que el bullying fue lo que los hizo ellos hombres poderosos. Por ejemplo, Dave Chappelle, que es uno de los grandes comediantes norteamericanos, Chris Rock y esos afroamericanos de la stand-up comedy dicen que ellos se pasaron la vida entera y crecieron e hicieron su humor haciéndose bullying uno con otro. Pero el bullying no es algo foráneo para la República Dominicana. Nosotros desde pequeños siempre usamos esos juegos en las escuelas de burlarse uno del otro. Y uno decía, ¿por qué? Parece que es una intención o es más bien una falencia natural que tenemos de querer ser parte de un grupo, de un clique, que si se burlan, por ejemplo, no voy a poner a nadie aquí como hace Nelson, si se burlan de un fulano que está en la esquina, y yo quiero ser parte del clique de la gente que se está burlando, porque son los populares los que se están riendo, yo voy y me hago parte de ese bullying para pertenecer, no porque yo quiero ofender a esa persona. Y desde ahí, de un asunto ya más sociológico, más buscando distancia, más... ¿cómo se llama esto, Freddy? La gente que estudia la humanidad. Sociólogo. Antropológico. Dando una mirada sociólogos. antropológica a cómo se comportan los estudiantes en mis andares estudiantiles, siempre vi eso, ven clics en las escuelas de Yamel. Como grupitos. Un grupito allí, entonces ese grupito se burla del otro porque sí. No porque hay una razón, porque sí, simplemente porque son diferentes. Porque es diferente. Y eso pasa. Entonces la gente que quiere pertenecer a un grupo al otro se suma a ese bullying y a ese castigo o a esa verborrea que trata de ofender al otro. Simplemente para pertenecer, no porque quiera hacer bullying per se. Entonces ahí sumándole a lo tuyo, Yamel. Muy posiblemente nosotros que estuvimos en escuelas, por una razón o por la otra se nos hizo bullying. Algunos porque eran menos aventajados intelectualmente que otros. Entonces los que eran más aventajados intelectualmente se burlaban de ellos porque eran nerds, Sí. porque eran geeky, o aquí le decían lambones de los profesores, le decían, o teacher's pet. Entonces esto pasa de siempre. Ahora imagínense usted estar en un país extranjero al suyo, con un look diferente, porque aunque seamos negritos y oscuros y mestizos, el que es negro de Haití tiene una contextura diferente. Y se sienten diferentes cuando van a otro lugar. Pero también cómo se comunican, cómo hablan y cómo funcionan. Además, esta niña, entiendo que una de las razones por las que pudieron hacerle bullying es porque era más brillante que las demás. Hablaba varios idiomas, era muy extrovertida en términos de... Porque los haitianos son muy buenos en eso, en ser tema políglota. Así, en tema de idiomas. Entonces, ese tipo de resentimiento, de recelo por una gente que viene de fuera a tomar espacio en mi escuela, a brillar más que yo, puede causar cosas. Son conjeturas nuestras. Lo que sí es que lamentamos que se haya perdido esta vida y que la naturaleza nuestra de ser crueles, de ser voraces, de ser gente que le hace bullying a otros niños, entre ellos mismos, niños y niños, porque es entre niños que pasa, nos lleva a situaciones como estas. Nelson Enrique, ya que yo sé que Freddy, como 9 millones, no va a poder muchas horas. Adelante, Nelson. Gracias, Iván. Fíjense que me escuchaba Yamel y me acordaba de mis hijos. Yo tengo 4 hijos, los 4 son blancos. Siendo que pues yo siempre tuve la... porque tú no querías buscar mujeres morenas tampoco. No, pero escucha esto. Sí, que él estaba afuera y no tuvo acceso a mujeres morenas. No, él pero tuvo que sacrificarse. Acuérdense que el tema es serio. Fíjense que en él España... dañó la familia de ella y arregló la de él. En España hubo un caso, de una pareja de un español y una dominicana que se acercaron a un club, eso fue en los años 90 en Madrid, y cuando se acercan ellos, el tipo de la entrada le dice, disculpa, pero eso es una fiesta privada. Pero el marido de la dominicana se quedó como tal y dice, mi amor, espérame un ratico acá. Llegaron a la casa, el tipo se cambió de ropa, se puso el pelo tal, y fue y le abrieron el club. Y va y se le acerca al consejero, no, tú no me reconoces, no. Yo fui el que vino con una muchacha morena hace unos minutos y tú me dijiste que la fiesta era privada y veo que no es privada.
para yo ponerle en qué termina la historia, ese club lo cerraron en Madrid. Sí. Hay una cosa, Yamel, a la cual tú jamás te vas a enfrentar, que es un letrero que tienen los clubes que dice, este local se reserva el derecho de admisión. Claro. Tú eres una mujer blanca y estupenda. Ahora, cuando la gente no entiende o tú no llenas los rasgos helénicos que algunas gentes solicitan para poder ingresar a un local o tal, pues tú no llenas los requisitos. Yo no soy blanca. Cuando yo hablaba del tema, Pero empecé el Yamel comentario. lo reúne todos los requisitos. Cuando yo empecé el comentario hablando de mis hijos, yo me alegraba porque ellos nunca van a tener que pasar por ningún acto de racismo o xenofobia que sí pasó su papá o que acaba de pasar Séfora. ¿Y por qué es importante lo que digo? Porque me enoja muchísimo que el presidente Abinader, porque hay un grupo de lambones extranjeros o un grupo de lambones en su círculo o un grupo de organizaciones que le dicen, mira, tienes que bajarle el fuego al tema de que tú di que no somos racistas, Exacto. ¿vale? Tú dile al resto del planeta que no lo somos. Hay un pequeño problema con eso. Sí lo somos. Y sí lo somos, ¿por qué? Porque lo vivimos desde niño. Si eres feo, te lo van a hacer notar hasta en tu propia familia. Si eres negrito, te lo van a hacer notar en tu propia familia. No hablemos del barrio, no hablemos del colegio, no hablemos de la escuela, de un tío. Incluso de gente que es más fea que el diablo. Ellos te tratan mal. Entonces, tú nunca naces si tú empiezas a decirte a ti mismo como niño, ¿dónde encajo finalmente? Y cuando empiezas a cruzar la frontera, que ya cruzas el charco, como dicen los españoles, pues peor todavía. Porque encima ya están los blanquitos ahí. Puede pasar dos cosas contigo. La novedad es, oye, ¿sabes qué me agrada este chaval? El de barba. ¿Cómo se llama este tío? Nicolás, papá, Nicolás. Vale, guapo, el moreno. Me encanta ese color trigueño, esa mezcla con esos rasgos extraños que tiene este chico. Bueno, Nicolás es bienvenido en esa parte. Ahora, ¿qué pasa si Nicolás cae en un lugar un poquito xenófobo? Ya empieza a decir, ¿este chaval de dónde es? Creo que es dominicano, un sudaca. Sudaca, sí. Es sudaca. Traduce el sudaca, por favor. Sudamericano. Porque luego hay españoles, principalmente racistas, que todos somos sudaca. Desde que no tenemos el pelo liso y somos medio extraños y hablamos raro, entramos en ese tag, en ese hashtag, en esa palabra clave. Esa denominación. Que es sudaca. ¿Por qué esta bebé, esta niña, esta joven, perdió la vida? Ella es el resultado de un país inculto, como es el nuestro. Es el resultado de una violencia silenciosa que nos ha ido carcomiendo desde hace décadas en esa sociedad que todos decimos, el dominicano es el final. ¿Pero de qué final del diablo me estás hablando? ¿Del que tira basura en las terrenas, dentro de los manglares tú puedes encontrar una botella de romo? ¿De qué final del diablo es? De que cada vez que hay una Semana Santa en las terrenas, todo da asco. ¿Qué final del diablo somos nosotros para eso? No lo somos. Hasta que no seamos una sociedad tolerante, limpia, pacífica, que nos toleremos el uno al otro, que nos podamos mirar a los ojos, sin violencia y decirnos la verdad, no somos una sociedad que somos el final. El dominicano no es el final. Ni siquiera somos el comienzo. Nos tratamos entre nosotros fatal. Al interior de la familia, si no te pareces a Yamel, Yamel es la niña bonita siempre y lo será siempre hasta que se muera, porque cumple unos ciertos rasgos helénicos que hasta el mismo feo dice, esa muchacha a mí me gusta. Ahora, ve a llevar una que no se parezca a Yamel. Ahí empiezan a buscarle todos los defectos del mundo. ¿Qué fue lo que tú me dijiste que ella hacía en su casa? No, ella vende ensalada con su mamá. ¿De dónde es que esta niñita, la que me trajiste a la casa? Ella es de ahí, mami, del Capotillo. ¿Y qué está estudiando esta niña? Y ahí empiezan las preguntas, ¿eh? Una por una. ¿Y ella de dónde es? ¿Y ella qué sé yo qué? Entonces, todo ese nivel de xenofobia fueron las causales que mató a esta bebé. No fue el agua. No jodan más con el tema y no utilicen más el tema de la piscina como excusa de lo que le pasó a esa niña, porque la primera mentira que tenemos que eliminar de esa narrativa es que ella la mató. Eran 83 alumnos. Carajo. El agua no solamente la llamó a ella, ¡Séfora! A ella la mató el bullying. A esa niña la matamos todos los que somos de alguna manera racistas. Nosotros matamos a Séfora. No fue una piscina ni fue el agua. Nicolás Castillo. Bueno, yo creo que es temprano igual. Deben las investigaciones que se han hecho determinar aquí lo que sucedió, porque estamos
hablando en base quizás a suposiciones, no tenemos el dato, la certeza. Claro, obviamente está el testimonio de este joven, la declaración que hizo cuando dijo que lo iban a botar de la escuela debido al hecho. Bueno, uno empieza a suponer y a sacar cálculos de ahí. Bueno, pudo haber sido bullying, pudo haber sido algún exceso, ¿verdad?, de bullying, un grupo de estudiantes, pero es una suposición. Lo cierto es que yo creo que las autoridades deben explicar, ser explícitos para que la gente entonces no saquen conclusiones. Yo entiendo, en esto que ustedes decían sobre el racismo que hay en República Dominicana y el clasismo, que es lo que más abunda en nuestro país, yo creo que también eso es algo histórico, lo que ahora que vivimos en una generación de cristal, ahora afecta más. Pero antes eso pasaba diariamente y no era un tema. Inclusive por eso se mencionó a los humoristas que hacían de esto, esto fue lo que al final les ayudó a ser personas de bien, a insertarse con más optimismo a la vida. ¿Por qué? Porque al final que te hagan un bullying depende mucho de tu mentalidad. Si tú tienes una mentalidad débil, ¿verdad? Al final ese bullying te va a afectar, pero si tú tienes una mentalidad fuerte, eso no te va a hacer nada. Eso te va a hacer quizás ser mucho más fuerte. ¿A quién no lo han discriminado en la vida en algún momento? Yo, por ejemplo, te puedo decir, mientras venía creciendo, mucha gente sí en algún momento dijo, este morenito, este color humilde, como le llaman a algunas personas. Color humilde. Sí. Eso es parte, pero si tú tienes una mentalidad fuerte, eso no te va a limitar. Al final hay muchas personas de mi color que son exitosos. Yo me considero exitoso. Eso no es una limitante en la vida. Así es. Aguas vivas. Bueno, mire, a mí me hacían bullying, pero mucho. Por su cabello bueno. No, lo que pasa es que a mi abuela se le ocurría prolongar la vida de los pantalones. Sí. Poniéndome unos parchos detrás de donde sí. No la tuya, la de varios. La de varios eran así. Entonces, en los fundillos me ponía 2 parchos cuadraditos. Mi abuela me hizo lo mismo. Cada vez que le salió un hoyo. Me burlaban los carajitos por los parchos de los pantalones. Además que los pantalones que yo tenía, se le ocurrió irse disminuyendo de estatura. Y entonces... Era muy cachalco. Cuando pasaban 2 o 3 años, ya me daban por encima de los tobillos los pantalones. Entonces me burlaban por eso. Pero hay un tema, señores. Yo estoy de acuerdo con las peticiones que hace Nicolás sobre lo que debe pasar con esta investigación y el cuidado que debemos tener con ella. Pero yo quería anunciar aquí, yo quería felicitar a Carlos Amarante Baré, cambiando el tema, ¿verdad? Como vamos a una pausa. Sí. Vamos a Carlos Amarante Baré, porque el sábado se hizo un encuentro de su movimiento, Avancemos. Sí. Se hizo un gran encuentro en una finca celebrando la Navidad y celebrando los grandes logros que ha tenido el movimiento Avancemos, porque en su periodo de recorrido ya llevan más de 21 provincias que han sido ya formados los comités municipales con miras a pedirle reconocimiento electoral ante la Junta Central Electoral. Y entonces van muy avanzados, un trabajo muy bueno, y es un movimiento que va con una fortaleza tremenda. Excelente. En la gente que ha salido del PLD y la gente que ha salido de la fuerza han encontrado en Amarante un gran receptor. Es una nueva mañana.